implantada, la cual, dice la Escritura, puede salvar el alma. Amén. Muy bien, entonces vamos a invitar a nuestro hermano Luis García que pueda dirigirnos en oración por el pregonero de esta mañana. Y de esta forma, nuestro hermano Omar Rodríguez tomará este lugar para traernos la palabra del Señor. Hermano Luis. Oremos, hermanos. Señor, te alabamos, glorificamos tu santo nombre. Gracias por todas tus bendiciones espirituales y también materiales. Estamos pidiendo por el siervo que has preparado para traernos el mensaje en esta mañana. Recuérdele todo lo que ha estudiado y que tenga palabras fáciles y accesibles para cada uno de nosotros. Y a nosotros, Señor, danos una actitud sencilla para que podamos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas, y que todos seamos exhortados, edificados y animados a continuar en la vida cristiana. Todo te lo rogamos, suplicamos y damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy buenos días. Tengan todos los hermanos que están acá reunidos, los que están en sus hogares. Vamos a estar hablando de un tema que creo que nos define a todos como personas, que es el carácter, la manera de comportamiento que nosotros tenemos en la iglesia, en la sociedad, en la familia, en todo. Vamos a estar viendo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice de la siguiente manera: por tanto, todos nosotros, mirándonos cara a descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vemos que dice, nosotros todos, mirándonos a cara descubierta, ¿verdad? Cuando alguien se mira, sí, ¿verdad?, frente a frente, mirando hacia la mirada de la otra persona, no esquivando la situación. Es una situación de confianza, una situación en donde se va a decir verdad. Y nos dice, mirando a cara descubierta, sin nada que ocultar. Muchas veces nosotros nos miramos, estamos hablando o estamos conversando y no nos mostramos como realmente somos por mantener una cierta apariencia. Y eso, de alguna u otra manera, se podría decir que está bien delante de la sociedad. Porque si yo me mostrase como realmente soy, yo no le caería bien a ninguno de ustedes. Entonces, pero ese no es el punto. El punto es que cada uno de nosotros, cuando tenemos una comunión con Dios, en el momento de la oración, en el momento de la adoración, nosotros tenemos que hablar con Él sin nada que ocultar, cara a cara, igual como nos vemos nosotros, como hablamos nosotros, con confianza, con sinceridad, con honestidad. Como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Como un espejo, ¿verdad? Muchas veces los espejos están sucios, están ahí que no se han limpiado todavía.
tienen mancha, que tal vez le pasan los dedos. Y si nosotros tenemos que mostrarnos como ese objeto delante de una persona, tiene que ser un objeto limpio, de una manera que no note la otra persona que dentro de nosotros hay manchas, hay suciedad, hay impureza. Y eso lo demostramos con nuestro carácter. Porque, por ejemplo, si una hermana me viene a decir y me dice, mire, fíjese que pasa esto, esto y esto, y no creo que sea conveniente que salga tal cosa en la transmisión. Entonces mi carácter tiene que ser evaluar la situación, ver si la hermana tiene razón y de cambiar eso que ella no quiere. Pero si yo me pongo a la defensiva y desde que me viene empiezo a contestarle, a hablarle mal, ahí es un espejo, nosotros reflejamos que todavía hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Y siempre, continuamente, tenemos que cambiar ciertas cosas. Tenemos que estar cambiando muchas cosas de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestra actitud, de nuestra vida laboral, de la vida secular, de la vida espiritual. Porque cuando nosotros entendemos que el carácter es lo que nos define, ahí va a ser realmente lo que va a dar la cara por mí. Nuestro carácter tiene que ser cada día más como el del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le decían algo, Él no se ponía a contestar de mala manera, nada. Muchas veces nosotros nos levantamos en la mañana, amanecemos con el pie izquierdo y contestamos mal a la esposa, al papá, a la mamá, porque hay algo en nuestro interior que nos molesta y eso lo reflejamos. Tal vez yo me levanto por la mañana, me dicen algo, no me gusta y contesto. Eso no es una actitud correcta de un cristiano. Un cristiano tiene que ser manso, la paloma, pero con esto no quiero decir que seamos tampoco, ¿verdad?, que nos vamos a dejar de todos, pero con esto no quiero pues que entiendan, no me voy a dejar de todo y al primero que me venga le digo algo. No, tenemos que tener mansedumbre, tener dominio propio por cierta persona, por ciertas dificultades o ciertas situaciones que nos pasen en el día a día. En el diccionario, carácter se define como un conjunto de distintivos de una persona o de una cosa. Entonces, es algo que nos hace distinto delante de otra persona. Si la otra persona tiene un carácter más humilde, más controlado, la otra persona probablemente miraríamos que es más callada, más calma. Pero cuando el carácter notamos que cuando hay otra persona y esa persona es arrogante, es que no puede que le digan nada, entonces esa persona se va a dar a notar por sí misma, sin necesidad de que hable. Por ejemplo, con su manera de hablar, su exaltación, su vida.
Entonces, vemos que si usamos esta definición, entonces podemos decir que los distintivos son los que nos separan a los cristianos de la persona común. Porque un distintivo del cristiano se lo puede ver en Gálatas 5, 22. Ahí dicen todos los distintivos que tiene que tener un cristiano, que es el fruto del Espíritu. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Perdón, versículo 20. Dice, desde el versículo 19 nosotros vemos los distintivos de una persona común. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Todo eso es lo que define a una persona común, una persona del mundo. Y aquí la regla es que yo no puedo ser idólatra, porque tal vez yo no asisto a una iglesia católica y no soy idólatra de imágenes, o soy idólatra de algún objeto, del dinero, de alguna posesión. Pero puede que yo sea pleitista, puede que yo tenga celos, tenga iras y tenga contiendas. Entonces, aquí vemos que yo no puedo cumplir una parte de esa característica, pero puede que yo tenga mucha ira y nadie me pueda decir nada. Entonces vemos en el versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí la otra característica es que es uno solo. Entonces vemos que es el fruto del Espíritu. Yo no puedo vivir mi vida cristiana sin tener amor, ya sea amor al prójimo, amor a Dios, pero tampoco puedo vivir sin tener gozo, porque sería un cristiano a media. Y un cristiano a media es como decir que no es cristiano, porque yo puedo amar a ciertas personas, pero se me acerca otra persona que tal vez a mí me cae mal, o siento algo que esa persona me transmite y no la amo, no le tengo ese aprecio, yo ahí me convierto un cristiano a media. Paz. El cristiano no puede vivir sin paz, porque es algo fundamental del carácter y del cristiano. La paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Yo no puedo tener amor si no tengo mansedumbre. Tampoco puedo tener dominio propio si no tengo fe. Entonces, nosotros vemos que algo que se encadena haciendo un solo fruto, y hay muchos derivados, como un racimo de uvas. Un racimo de uvas, pero hay muchas uvas. Y esas uvas es lo que componen al racimo. Porque si nosotros le quitamos una ramita, se la damos una ramita de uvas. Entonces,
vemos que el carácter del cristiano no define si nosotros nos enojamos o si somos tímidos o si somos extrovertidos o si somos callados. Porque en eso existen situaciones, ¿verdad? Yo me puedo enojar, claro que me puedo enojar, pero la Biblia dice que no se ponga el sol sobre mi enojo. Tampoco me dice que me enoje, pero que siga con el enojo. Entonces muchas veces nosotros nos enojamos porque vemos algunas situaciones en la iglesia o en nuestra familia o donde sea. Y tal vez nos molestamos, pero no expresamos esa molestia con mansedumbre. Y eso da lugar a un rencor. Eso da lugar a esa espina que siente la persona en su pecho cuando mira a otra. Entonces, nosotros tenemos que expresarlo con amor, mansedumbre. Hablar con esa persona, hablar con el hermano, explicarle la situación y llegar a un acuerdo. Si la otra persona no entiende y sigue con ese carácter, con ese mal carácter, que dice la Biblia, vaya con otros dos, explíquele. Si ya no entiende, déjelo en manos de Dios. Pero el punto es intentarlo. Muchas veces nosotros ni siquiera lo intentamos, ni siquiera ni lo pensamos. Y eso nos refleja un mal carácter en una congregación, en una familia. Entonces, el carácter, la palabra carácter viene del latín caracter, que significa el hierro candente con lo que sellan a los caballos, que le ponen una marca, el fierro. Entonces, era con el fin de distinguir ese animal de los demás, a quién le pertenecía, ¿verdad? Pues, a ver, un caballo y que diga Hacienda Connie. Entonces, ese caballo le pertenece a Hacienda Connie. Pero si viene otra hacienda y se lo quiere quitar, ahí hay un conflicto porque le pertenece a ella. Entonces, aplicándolo a la vida cristiana, podemos decir que el carácter son todos los rasgos y características de la vida de cada uno de nosotros que nos hacen distintos entre el mundo y Dios. Nos hacen distintos entre tener un carácter que no va con las leyes de Dios y tener un carácter que sí va con las leyes de Dios. Nos hace notar ante las demás personas que nosotros pertenecemos al Señor. Entonces, muchas veces hay carácter falso. Aquí mostramos un carácter tal vez de seriedad, carácter sólido, carácter serio, un carácter de fidelidad, pero llegamos a la esquina y se nos olvidó la seriedad. Miramos tal vez a algún amigo y se nos olvidó el carácter que mostramos aquí. Y empezamos muchas veces con vulgaridades, muchas veces con actitudes malas. Y no solo con un amigo, con uno mismo. Malos pensamientos, rencores. Tal vez aquí hoy la saludo a Luis, ya a las 2 cuadras voy pensando, qué barbaridad este tipo. Voy maquinando y maquinando cosas malas y no tiene eso que ser
con un carácter cristiano. Es como lo que hemos escuchado muchas veces del agua y el aceite. Hay agua, si usted le echa aceite, no van a fluir. Entonces, el carácter del cristiano es, si yo cuido de mi carácter, yo cuido mi carácter en la sociedad, en la iglesia, en la universidad, en los colegios, en mi hogar, con mis amigos, con mis amistades. Mi reputación cuida a mí mismo, porque tengo algo que me respalda. Tenemos la integridad. Un ejemplo. Nosotros mostramos una persona íntegra que venimos los domingos, nos conectamos los días de semana, una persona fiel. Pero si viene otra persona y le dice, no, es que fíjate que miré a este muchacho en tal lado, a tal hora, con tal persona y haciendo tal cosa. Entonces, en ese momento yo no estoy para defenderme ni decir, esto es mentira. ¿Qué es lo que me defiende a mí? Me defiende mi integridad. Entonces la otra persona puede decir, no, el hermano tal no es así. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Si yo cuido de mi carácter, mi reputación me cuida a mí. Entonces, los discípulos, ¿ya?, fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. El diccionario define discípulo como seguidor o un aprendiz. Los seguidores de Cristo se llamaban discípulos porque lo seguían a Él y aprendían de Él. Entonces, la diferencia es que nosotros tenemos que seguir a Cristo y aprender la enseñanza que nos dejó su palabra, ya sea en un lugar X o en un lugar Y. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice de la siguiente manera: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo tenía un carácter de un verdadero cristiano, un cristiano al 100%, en donde a él, cuando iba en el camino hacia la crucifixión, a él lo escupían, lo golpeaban, le lanzaban piedras, lo insultaban. Y su carácter, su manera de ser, no fue arrogante. No le decían, no lo insultaban y él contestaba. No lo escupían y él no devolvía el escupitazo. Entonces, nosotros tenemos que ser así. Muchas veces aquí hay cosas, cambios, que no nos gustan, porque la persona se rige por una regla, el humano se rige por una regla, y es que a la persona no le gustan las normas, no le gustan. Bueno, vamos a hacer tal cosa, lo vamos a hacer así, no nos gusta.
Y como no nos gusta y no expresamos eso que no nos gusta, viene la persona y crea un rencor. Crea un rencor por puro gusto. Y pueden pasar los meses, pueden pasar los años y sigue con ese rencor. Y hay personas que llegan años y se llegan a vengar de la otra persona por ese rencor, por ese mal carácter de decir, no, es que ¿por qué me tiene que venir a decir algo a mí? ¿O por qué me tiene que imponer cosas que yo no tengo que hacer? Entonces, vemos que Cristo no lo hizo. Y dice que un cristiano es un seguidor de Cristo, que lo sigue y que aprende de Él. Y nosotros no aprendemos de Cristo cosas malas. No aprendemos el enojo, no aprendemos la ira, no aprendemos las contiendas, los pleitos, nada de eso. Nosotros aprendemos amor, mansedumbre, todo lo que habíamos leído antes. Entonces, tenemos que pensar igual de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nosotros es que sigamos la palabra sin necesidad de estar alterando nosotros mismos. Y muchas veces no es necesario estarle cambiando letras. En muchas ocasiones nosotros la alteramos con nuestra actitud, con nuestro carácter. Porque tal vez se supone que yo ya soy un cristiano, que me convertí al cristianismo. Porque yo vine, me bauticé, hice un juramento, hice un pacto. Y yo dije, prometo serle fiel a Dios hasta mi muerte o hasta su segunda venida. Entonces, dentro de esa fidelidad, va a seguir todos los mandamientos y estatutos que Él nos dejó. Y es difícil. A un tomador le es difícil dejar el licor. Y siempre va a vivir en ese extremo de pecar o no pecar. Y en ese extremo estamos todos. Porque es una condición que lo acostumbró. Se volvió un hábito. Y muchas veces un hábito de nosotros es contestar mal, hacer las cosas de mala manera, con mala gana. Y es un hábito que nosotros tenemos que cambiar. Porque si nosotros vamos a hacer algo, vamos a hablar con alguien, vamos a pararnos en un lugar y vamos a hablar, se tiene que hacer con amor. No de una manera que digan, porque en fin. Entonces, Jesús deseaba hacer la voluntad de Dios Padre que le había encomendado. Él, si hubiese sido por él no hubiese querido pasar todo eso. Pasar el camino de la crucifixión, los azotes, los golpes, las pedradas, las humillaciones. Nadie lo hubiese querido. Pero no era su voluntad que tenía que cumplir. Era la voluntad de Dios Padre. Y Él lo dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Entonces, ¿por qué Cristo lo dijo y nosotros no? En Juan, capítulo 5, versículo 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo,
Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces vemos que yo no busco mi voluntad, busco la voluntad del que me envió. Ahora nosotros yo no busco mi voluntad, busco la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros proponemos cosas y esas cosas se alejan de la realidad. Cuando esas cosas llegan y enfrentamos las situaciones, nosotros vemos un mal carácter en la persona. Tal vez estaba esperando que le pagaran el 15 y no le pagaron el 15. Le dicen que van a pagar hasta el 20. Entonces esa persona llega a la casa y llega enojada. Y tal vez la otra persona que convive con ella estaba esperando ese dinero. Porque tienen que pagar cuenta, todo el mundo paga cuenta, tienen que comprar. Entonces, la otra persona lo que hace es andar alterada, contestar mal, vivir esos días entre el 15 y 20 con ese sofoque, por así decirlo, que todo le molesta. Porque muchas veces yo he notado en ciertas personas que me rodean a mí que muchas veces la solución de un mal carácter es el dinero. Nosotros andamos enojados con todo el mundo. Pero cada día de paga o llega el día que recibe dinero la persona y es como la fórmula mágica para olvidar los problemas. Se le olvidó que el hijo le salió mal en la clase. Se le olvidó que le rayó todo el refrigerador, se lo rayó con crayola. Todo eso se le olvida. Porque es como una fórmula mágica que da la felicidad y hasta hace cambiar el parecer, hace cambiar la opinión de la persona. Entonces, ya para concluir, vemos que no había límite en el amor de Cristo. Un carácter de amor. Claro que Dios también es fuego consumidor, dice la palabra, pero es fuego consumidor para las personas que tienen una vida con un carácter malo, porque vemos que el carácter es lo que nos define, con un carácter egoísta, carácter odioso, por un carácter de desprecio, ciertas personas en muchas ocasiones, con un carácter muchas veces de superioridad sobre otras personas, con ese carácter de avaricia, que no nos conformamos muchas veces con lo que ya tenemos, sino que seguimos y seguimos deseando más. Con ese carácter que no hay fidelidad en él. Entonces, no había límite en el amor de Cristo. Él incluso amaba a los que dudaban de él. Pero si esa persona que dudamos de él en ciertas ocasiones y seguimos dudando y seguimos dudando y seguimos dudando, no tengamos duda que él también va a dudar de nosotros el día que nos toque enfrentar juicio. ¿Por qué? Porque un cristiano tiene que ser caliente, frío, pero no puede ser tibio. No puede estar sí, sí, no, no, sí, sí, no, no. Tiene que tener un carácter o caliente o helado. Que diga, mira, no, esto no o esto sí. Que piense y que diga, yo no voy a ir a la iglesia, carácter helado. Una persona que diga, no me voy a congregar,
no voy a tomar la cena del Señor, no voy a hacerle caso a los líderes, no voy a hacer tal cosa. En la Biblia dice, sean mansos, no a ser manso. Entonces esa persona ya definió lo que va a hacer, ya definió su carácter, un carácter del mundo. Dice que no sean borrachos, no, tomo mi copa. Entonces, y el otro carácter, el carácter cristiano, que es el que nosotros debemos de seguir, el que se tiene que aferrar a todo el estatuto que hay en la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el verdadero Hijo de Dios es el que es guiado por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dicen los que son medio guiados, o los que un día están guiados y otro día no, o un día el que se levanta mal y otro día el que se levanta bien. Es una actitud recta. Y claro, van a haber muchas situaciones en la vida, en las diferentes etapas de la vida, que van a hacer que definan nuestro carácter. Nosotros venimos desde pequeñitos, llegamos a la adolescencia y nos van a pasar muchas cosas, muchos problemas en esa etapa. Después llegamos a la adultez y igual nos van a seguir pasando muchas cosas. Llegamos a la vejez y nos van a seguir pasando muchas cosas. Tal vez en la adolescencia me quebré el pie. Tal vez en la vejez necesito oxígeno. Porque mi cuerpo lo necesita. Entonces, siempre nos van a seguir pasando cosas y cosas, tanto buenas como malas. Entonces, esas cosas que nos pasan a nosotros, las situaciones que nosotros vivimos, es lo que va a definir mi carácter. Y también las situaciones, pero de la mano de Cristo, es la que van a definir mi carácter aún más. Porque yo puedo ser una persona común y tal vez me pasan situaciones y mi carácter o es una o es la otra. O me vuelvo una persona seria, una persona que realmente quiere superar, o me doy por vencido y tal vez me vuelvo una persona alcohólica, una persona con vicio, una persona odiosa, una persona pleitista, y etcétera, etcétera. Pero si yo estoy con Cristo y me pasan situaciones, voy a definir mi carácter aún mejor de lo que tiene que ser un carácter corriente, carácter común en cualquier persona. Y muchas veces eso va a dar lugar a que las otras personas que tienen el otro tipo de carácter no nos entiendan, no nos comprendan. Y posiblemente un joven que tiene el otro tipo de carácter corriente va a decir, pero es que no tiene de malo que vayamos a una fiesta y nos tomemos unos traguitos. Pero esos traguitos se convierten en cubeta y las cubetas se convierten en cajilla. Entonces, si la otra persona que tiene el carácter cristiano le aclara las cosas y le dice, mira, yo no puedo hacer esto, entonces la otra persona no lo va a entender. Dice la palabra de Dios que las cosas de la Biblia, las otras personas no son capaces de entenderlas porque no comprenden. No está dentro de su chip del cerebro comprender
las cosas de la Escritura. Si una persona me llega a pedir, y si tengo, y si puedo, y le doy, la otra persona tal vez va a decir, uy, ¿para qué le da a eso? Tal vez llegue una persona a pedir y el otro tipo de carácter no deja ni que se acerque. Le dice, váyase, que no vaya. En otra pasada, tal vez la persona tiene y puede, pero lo que no tiene es el carácter de hacerlo o la gana de hacerlo. Una persona odiosa. Yo he notado muchas veces en ciertos trabajos que he conocido a ciertas personas, a los clientes, llega hasta ese punto el mal carácter que tienen, que hasta los clientes lo tratan mal. Tal vez está el vendedor y le está vendiendo un producto. Y llega el cliente y le dice, ¿de qué es el producto? Tal vez él ya le dio una descripción, pero el cliente quiere otra. Se viene el vendedor, ya le acabo de dar una descripción, dice, y lo empieza a tratar mal al cliente. Hasta ese punto llega el carácter corriente, hasta tratar al que te genera dinero. Entonces, vemos que la evangelización hoy en día depende de nosotros. No depende de los 12, no depende de Jesús, depende de nosotros, del ánimo que nosotros tengamos. Yo salgo mañana y voy donde una persona, empiezo a decir, hablar de las cosas de Dios, pero yo tengo un mal carácter en mi vida, la otra persona ni me va a hacer caso, ni me va a querer abrir la puerta. Porque me va a decir, uy, pero que me viene a hablar de amor si en la calle o en su casa es un gran pleitista. No se le puede decir nada. Entonces, nosotros, muchas veces, hasta la obra de Dios depende de nuestro carácter. Vemos que, ya para concluir, habíamos dicho que no había límite en el amor de Cristo. Él amó a los que dudaban de Él, a los que no creían en Él. Entonces, Tomás, ¿verdad?, estaba ausente cuando Jesús apareció a los discípulos por primera vez, después de la resurrección. Y él se negaba a creer. Él en su mente haber pensado que todo era una farsa, hasta que no creía creer, hasta que vio las manos de Jesús que estaban los agujeros todavía de los clavos. Hasta ese momento creyó, hasta ese momento cambió de carácter. Entonces, muchas veces nosotros queremos una prueba para cambiar nuestro carácter. Y esa prueba va a ser dura. Y la vamos a pasar difícil. Porque eso es lo que necesita la persona para poder cambiar. La persona no cambia de buena manera. La persona cambia a las malas. El que es alcohólico no cambia porque quiere cambiar. No cambia por un cambio, tener un cambio verdadero. Tienen un remordimiento. Y ese remordimiento se debe a una borrachera. Todo eso se debe a una enfermedad que le dio. Tal vez al día siguiente pasó con una cruda que ni quiera Dios, que se sentía que se moría, hasta escalofrío. Eso no es un cambio verdadero. Entonces, ¿qué es lo que llega a cambiar a la persona? Realmente que entienda lo que significa la palabra de Dios, lo que significa la salvación, lo que significa la muerte
la sepultura, la resurrección de Cristo, es realmente que entendamos eso. Muchas veces no le damos valor. Y cuando nosotros entendamos eso, vamos a tener un cambio de carácter, un cambio emocional, un cambio de todo. Entonces, ¿cómo podemos tener estas características que habíamos mencionado antes en nuestra vida? Únicamente siendo hijos de Dios. Es la única manera de que nosotros podamos cambiar nuestro carácter. Porque ya habíamos leído antes en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 18, que decía, mostrándonos cara a cara, sin nada que ocultar, como un espejo. La única manera que podemos hacer eso nosotros es siendo hijos de Dios. Solamente Él puede poner esas cualidades dentro de nosotros, dentro de nuestra vida. Solo Él puede transformar nuestra vida por medio de la palabra, por medio de su poder, por medio de su amor. Nosotros mismos no podemos, porque nosotros mismos seguimos cayendo y volviendo a caer en el mismo agujero. Es por medio de la palabra del Señor que nosotros llegamos a cambiar. Porque no es lo mismo enfrentar a una persona o a una circunstancia en oscuridad que en luz. Si nosotros afrontamos algo en oscuridad, nosotros nos vamos a caer, vamos a golpear, vamos a chollar y nos va a arder y nos va a doler. Pero si nosotros lo afrontamos en luz, siendo guiado, nosotros vamos a tener una visión de claridad. Y vamos a poder llegar a ver el camino, aunque esté muy lejos el camino, el final del camino. Pero lo vamos a llegar a ver. Aunque nos va a costar, va a ser más tardado, pero lo vamos a llegar a ver. Pero la única manera es siendo guiados por Dios y de esa manera cambiar nuestra manera de ser, cambiar nuestro carácter y así cambiar nuestras vidas. De mi parte, que el Señor les bendiga y queda con el hermano que preside.